Bienvenidos. En este video vamos a aprender a diferenciar lo que es una masa de una masa extraña. Y si hablamos de aprender a diferenciar, quiere decir que no vamos a obtener el pescado directamente, sino que vamos a aprender a pescar. Cuando hablamos de discernimiento eléctrico, hay que tener dos aspectos en cuenta. Por un lado, tenemos que tener en cuenta el aspecto técnico. Esto nos va a decir de qué manera funcionan los fenómenos a nivel físico, a nivel electrotécnico. Esto se puede medir, se puede calcular. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el aspecto reglamentario. El reglamento nos va a decir de qué manera el aspecto técnico se va a poner en marcha, bajo qué condiciones, para que esté en armonía con el resto de las instalaciones. En su conjunto, los dos forman lo que se conoce como criterio, es decir, un criterio técnico eléctrico. Si solamente tengo en cuenta el aspecto reglamentario, que hay mucha gente que simplemente cumple el reglamento a rajatabla sin comprender cómo está funcionando eso, nos volvemos papistas. Es decir, somos aquellos que simplemente cumplimos sin entender por qué. Después, por otro lado, si solamente tenemos en cuenta los fenómenos técnicos sin tener en cuenta el aspecto reglamentario, somos como aquellos lobos solitarios, o también conocidos en la obra como los científicos locos, que simplemente hacen lo que les parece, funciona técnicamente, pero no está en armonía con el resto de las instalaciones. Por eso tenemos que tener ambas en cuenta. Vamos a empezar con el aspecto técnico. Lo que estamos viendo en pantalla se lo conoce como conductor. Un conductor consta de un conjunto de hilos de cobre que están envueltos en una aislación plástica. Por los hilos de cobre es por donde circula la electricidad, y la aislación plástica, también conocida como aislación básica, lo que hace es aislar, o sea, separar para que la parte energizada no vaya a ponerse en contacto con otras partes que pueden ser peligrosas, partes metálicas o mismo con personas. Este tipo de conductores están normalizados bajo la norma IRAM 247-3. ¿Por qué aclaro esto? Porque también hay conductores unipolares del tipo subterráneo. Pero este tipo de conductores usualmente se suelen encontrar instalados dentro de cañerías. Y en este video vamos a ver qué pasa cuando está instalado en cañerías metálicas. Si este mismo conductor sufre algún tipo de siniestro y pierde su aislación básica, se puede poner en contacto eventualmente con una parte metálica de la instalación. ¿Qué va a suceder entonces? La energía que estaba en el cable ahora va a pasar a la parte metálica. Entonces, este caño que en condiciones normales tiene que tener 0 volt, de repente pasa a tener 220 volts. Este valor obviamente puede variar dependiendo si hay resistencia de por medio, qué tipo de instalación es, pero el tema es que tiene energía que es peligrosa. ¿Y qué va a suceder si viene una persona y toca un caño metálico que en condiciones normales no tiene que tener electricidad, y teniendo en cuenta que la misma persona en los pies o en otra parte del cuerpo va a tener 0 volt, como hay una diferencia de potencial, va a circular una corriente eléctrica por la persona. Esta situación en donde la persona toca una parte de la instalación eléctrica que es metálica, que no tiene que tener electricidad, y de repente por una falla tiene, se conoce como contacto indirecto. Y a su vez este contacto indirecto está originado por una masa. Esto técnicamente es una masa eléctrica. Vamos a ver otro caso. La mayoría de equipamientos, sobre todo los que son electrónicos, los que tienen fuentes o los que tienen motores, están constantemente descargando energía en su sistema de puesta a tierra, es decir, se la están pasando a sus masas, y sus masas, al estar conectadas a tierra, están drenando hacia el electrodo. Dependiendo de la calidad del electrodo, puede ser que eventualmente se genere una suerte de tensión.
Es decir, no se llena a drenar completamente y hay una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial no solamente afecta al sistema de puesta a tierra, sino también a todas sus masas. ¿Qué sucede entonces si, por ejemplo, tenemos por un lado una cañería, o mejor dicho, una masa eléctrica conectada a este sistema que está levemente energizado, y por otro lado tenemos otra estructura metálica que no pertenece a la instalación eléctrica, pero está en contacto con la tierra? Si por algún motivo una persona pasa y toca ambas partes metálicas, toca la masa y toca la otra parte metálica, se va a encontrar en una diferencia de potencial, porque en un punto del cuerpo, en este caso en la mano, tiene una tensión que puede no ser mucha, pero que es, y en la otra parte del cuerpo tiene otra tensión que usualmente es cero porque está puesta a tierra. Esto genera una pequeña descarga, que si esta descarga se sucede debajo de los 15 mA, se siente, pero no se dispara el diferencial. Incluso en algunos fenómenos atmosféricos esto sí puede generar una tensión alta y sí puede ser peligrosa esta diferencia. Algo similar va a suceder si, por ejemplo, esta escalera metálica, en vez de estar cerca de la masa eléctrica, está directamente en contacto con la masa eléctrica. El potencial que tenga la masa se va a pasar a través del contacto a esta escalera metálica, a esta parte conductora, y también se va a energizar. Y si viene una persona y toca, le va a suceder lo mismo. En una parte del cuerpo tiene una tensión y en la otra tiene otro tipo de tensión. Esta situación también es un contacto indirecto, pero en este caso está originado por una masa extraña, es decir, una parte metálica que no pertenece a la instalación eléctrica, pero que bajo ciertas circunstancias puede presentar un potencial peligroso. Vamos a darle una solución técnica a esta situación. Todas las masas eléctricas, si no queremos que generen contacto indirecto, lo que podemos hacer es conectarlas a tierra y además instalarles un interruptor diferencial. En este caso, si hay una falla de aislación, esta falla es drenada por la puesta a tierra y a su vez hace que se dispare el diferencial. Hay un montón de soluciones, pero esta es una de ellas, una solución para las masas eléctricas. Ahora, cuando tenemos una masa extraña, tanto las que están en contacto con las masas eléctricas como las que están cerca de las masas eléctricas, ambas se pueden conectar a tierra. Pero no cualquier tierra, tienen que estar conectadas a la misma tierra, al mismo sistema de puesta a tierra a donde está conectada la masa. Entonces, de esa manera no hay diferencia de potencial. En realidad, todas tienen el mismo potencial, tanto las masas extrañas como las masas eléctricas. Y si no hay tensión, no hay circulación de corriente eléctrica. Cerramos de esta manera la parte técnica y en el próximo video vamos a ver qué dice el reglamento al respecto de todo esto.